os quiero hacer la reseña de Balada de pájaros, cantores y serpientes, que ojo, cuidado, ¿en qué momento se pusieron de moda los títulos tan largos? De Susan Collins, creo que se llama, que es una precuela de la saga Los Juegos del Hambre. Y en esta precuela lo que vamos a ver es el comienzo, por así decirlo, de la carrera del personaje de Snow. Poco más puedo decir acerca de la sinopsis. Nos encontramos en el Capitolio años después de la guerra que hubo entre los distritos y el Capitolio. Creo que llevan instaurados los Juegos del Hambre solo 8 o 9 años. Y ahora mismo la preocupación principal de los dirigentes del Capitolio es que los Juegos del Hambre no se ven, no tienen audiencia, entonces están buscando la forma de que la gente los vea para poder mantener el mensaje que tienen. Y lo que se les ocurre es que cada representante de cada distrito tenga un mentor, que sea un chico joven o una chica joven del Capitolio. Los estudiantes del Capitolio se eligen a los mejores para que sean los mentores de los tributos. Eligen a Snow porque es uno de los mejores y para él es una muy buena oportunidad porque su familia se dedicaba a armamento y tal y estuvo muy afectada por la guerra, por lo que ahora están en la absoluta pobreza y necesita ganar, por así decirlo, una especie de beca que hay al mejor estudiante de la promoción para poder acceder a los estudios siguientes, pero su familia ya no tiene muy buena fama y tal, y cree que hacer bien su trabajo como mentor de tributo le puede dar muchos puntos para conseguir lo que él busca. Entonces es algo que le importa mucho lograr. Él intenta mantener durante toda la novela la postura de que su familia está perfectamente, de que no están pasando penurias y tal. El postureo en el Capitolio, luego más, pero en ese momento ya es muy importante, el aparentar. Ahora, como siempre, voy a empezar hablando de las cosas que no me han gustado de la historia para terminar con las cosas que sí me han gustado. Lo primero es que empieza lento para mi gusto. Está guay que te den el contexto de pues, cómo está el Capitolio después de esos años de guerra, que han pasado muy pocos años desde la guerra y todavía no se han recuperado bien y tal, pero es lento. Está narrado en tercera persona, pero el narrador está tan cerca de Snow y solo de Snow que llega a chocar que sea tercera persona. Porque es una tercera persona que solo está justo al lado de Snow. No se mueve, no tiene otras perspectivas, no sabe cosas que él no puede saber, no... Y es eso, está tan cerca y además hay tantos trozos reflexivos sobre lo que está pensando Snow, cómo lo siente, cómo lo planea y tal, que llega a chocar que esté en tercera persona. O sea, a mí incluso había momentos en los que me sacaba un poco de la lectura. Y principalmente mi mayor problema con esta historia es que la tercera parte es aburridísima, lentísima, resuelven todo de forma súper precipitada y en realidad no ves lo que esperabas ver de Snow. O en mi caso, yo en este libro no vi los sucesos en la vida de Snow que esperaba ver. Se ve como el justo antes de su auténtica carrera política. Y eso a mí me flojeó mucho porque esperaba completamente otra cosa, muy diferente. Voy a pasar ahora a las cosas que sí me han gustado de la novela. Como he dicho antes, me parece interesante el punto de vista de ver el Capitolio justo después de la guerra con los sectores y pues eso, cómo vivió el Capitolio esa guerra con los sectores. A pesar de que el inicio es lento, nos encontramos ante una historia con mucha menos acción que las anteriores, que la saga anterior, y mucha menos tensión. Engancha mucho. A mí este libro, salvo el último tercio, como digo, que se me hizo mucha bola, a mí este libro me enganchó un montón. No sé si soy capaz de explicaros el porqué. Creo que principalmente es lo que os acabo de comentar. La visión desde dentro del Capitolio, cómo vivían las cosas en ese momento desde dentro del Capitolio, conocer más a los malos de la historia, me gustó mucho y me enganchó mucho. Es mucho más íntima que la saga principal. Y está bastante más alejada de las movidas políticas. Es lo principal que te podrías esperar de esta historia. Al tratar sobre Snow, seguramente esperarás que haya muchas movidas políticas, muchas intrigas políticas. Pero no, la verdad es que sobre todo es una historia de personaje, principalmente. Es la historia de Snow y los cambios que van sucediendo en su mente a medida que pasa por ciertas vivencias. Y es muy íntima, como digo, contada muy de cerca. Porque precisamente una de las cosas que engancha de esta historia es que quieres saber
cómo Snow llega de ser ese chaval que al principio nos lo presenta como un chaval más o menos decente, o sea, no tiene una moral súper férrea, pero tampoco es completamente amoral, ¿sabes? Sí le preocupan ciertas cosas, sí le remueven ciertas injusticias. Entonces, una cosa que engancha mucho a medida que ves la historia es eso, que tú te preguntas, ¿cómo es posible que este chaval, pues eso, más o menos normal, haya acabado siendo este ser tan cruel, tan manipulador, con el poder tan atado, ese mal bicho que nos encontramos en la saga principal? Y eso es lo que engancha de la historia. El problema es que como ya hacia el último tercio te queda claro que no vas a ver esa conversión, que no vas a ver de verdad cómo un chico normal pasó a ser el presidente Snow, creo que también por eso el último trozo desinfla mucho. Otra cosa que también me gustó es que a pesar de que creo que la voz del narrador no está bien escogida, sí que es cierto que la narración es mejor que en las secuelas. Se nota una narración mucho más madura, más trabajada, o sea, se nota la experiencia, se nota el tiempo pasado. Y como último punto más o menos positivo de la historia, para mi gusto, está el epílogo. El epílogo creo que remonta un poco bastante, lo que pasa que para mí mantiene esa sensación de precipitación. Porque os digo que el último trozo del libro está cerrado de forma muy precipitada, con el epílogo me pasa lo mismo. Aunque sí que remonta, aunque sí que te da más intriga, no es intriga, sino que te lo cierra un poquito mejor, sigue siendo precipitado para mi gusto. Entonces, ¿en qué casos os recomendaría esta historia? En un caso, pues en que de verdad os llama la atención el villano que es Snow y os gusta pues, conocer cómo era de joven y ver el principio de su cambio hacia el personaje que conocemos en la saga original de los Juegos del Hambre. Si sois muy fans de los Juegos del Hambre, os va a gustar la historia. Si os pica mucho la curiosidad por saber cómo eran los primeros Juegos del Hambre, los puntos de inflexión más importantes que hubo para que se convirtieran en lo que son en la saga principal, cositas de cómo se estructuraba un poquito la sociedad del Capitolio, conocer el Capitolio más desde dentro. Si este tipo de cosas os pican la curiosidad, creo que merece la pena la lectura. Tengo que advertiros que es un libro largo de cojones. Y como digo, sí que mantiene cierta intriga en el ver esa evolución del personaje, ver eso como muy poquito a poquito. Hay ciertas cosas de su forma de pensar y su forma de actuar que van cambiando. Espero que os haya gustado la reseña. Espero que si teníais, si dudabais entre leer la historia o no, os haya resuelto estas dudas. Nada más.